En lo que tiene que ver con este eje temático del Congreso, donde se conjuga por un lado la política y por el otro el derecho, y particularmente el ejercicio de la función jurisdiccional con el ejercicio del poder, quiero reflexionar acerca de un tema que no solamente es relevante dadas sus implicaciones jurídicas y sociales, sino que además también es un tema de gran actualidad, sobre todo por lo que hemos atestiguado en días recientes en torno a la pugna que se ha suscitado entre los poderes a nivel federal, ejecutivo y legislativo, y particularmente también el judicial en el mismo orden de gobierno. Un tema que todavía sigue desarrollándose. Ayer ya, como saben ustedes, la Cámara Alta aprobó la reforma del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que da el traste con la extinción de los famosos fideicomisos que han estado tan en boga. Permítanme iniciar con mi conclusión, que es el que hoy día más que nunca requerimos de un poder judicial fortalecido, que sea autónomo e independiente, pero que también cuente con todos los instrumentos jurídicos, institucionales y sociales necesarios para ejercer de manera plena su ingente función social, que no es otra sino la de salvaguardar a toda costa el orden jurídico y particularmente el orden jurídico constitucional. Apoyo esta conclusión principalmente en dos premisas. La primera de ellas tiene que ver con la propia naturaleza y el alcance de los derechos humanos, y la segunda premisa sobre todo gira en torno a el discurso como el principal instrumento y producto del poder. En lo que tiene que ver con esta primera premisa, vale la pena echar un vistazo a la memoria histórica en lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque a ratos pareciera que pensamos que las circunstancias que hoy imperan en nuestra actualidad, nuestro presente, en lo que tiene que ver con las esferas de libertades, pues siempre ha sido así. Pareciera que nos habituamos tanto al presente que a veces obviamos muchas de estas circunstancias, entre las cuales están los derechos humanos. Basta con llevar a cabo un repaso histórico muy general y reparar, por ejemplo, en lo que Norberto Bobbio llamaba este giro copernicano que en la historia, sobre todo a partir del siglo XIII, con la emisión de la Carta de Juan Sin Tierra de 1215, comenzó a gestarse una paulatina tendencia de reconocer derechos en vez de deberes. Norberto Bobbio habla de este giro copernicano, dice que va de los deberes a los derechos, con lo cual queda claro que pues, los derechos humanos no han existido siempre y que son conquistas sociales. De hecho, esta es una situación que constituye uno de los temas más álgidos dentro de la filosofía del derecho y que tiene que ver con la inevitable conclusión de que los derechos humanos, lejos de ser dádivas que nos llovieron del cielo de una vez y para siempre, son férreas conquistas sociales que nos han llevado cuantiosos años, que han implicado múltiples sacrificios y que en consecuencia nos lanzan la advertencia de que tenemos que cuidarlos a toda costa de cualquier tipo de ataque. Pero también este tránsito del que hablaba Bobbio, de que va de los deberes a los derechos, no solamente tuvo impacto en la esfera de las personas, me refiero a su esfera jurídica fundamental, sino que también tuvo que ver con el rol y el desempeño de la función estatal. El propio Bobbio nos marca que desde la aparición, que es creciente y progresiva, de los derechos humanos, estos se convierten en el eje rector, en el centro de gravedad de la actuación del Estado, de tal manera que, a diferencia de lo que ocurría en épocas pasadas, donde eran las personas las que existían y servían al Estado, hoy día sucede totalmente lo contrario. Justamente es el Estado cuya legitimidad y cuya función tiene que estar al servicio de las personas y de la protección de los derechos humanos. Y con esto dejo por ahora esta primera premisa que tiene que ver, decía yo, con los derechos humanos, para pasar a la segunda. Ya nos lo decía Michel Foucault desde el año 69 con su obra Las palabras y las cosas, que precisamente el discurso es el instrumento y efecto del poder. La historia tiene múltiples ejemplos en ese sentido, de tal manera que las contiendas políticas de gran calado, de mayor trascendencia social,
invariablemente terminan resolviéndose en el terreno discursivo, sobre todo en épocas como la nuestra, donde existen otros dos factores ahí latentes, pero al mismo tiempo determinantes, como lo es el exceso de información que genera desinformación, paradójicamente, la denominada infodemia, y por el otro lado también pues esta creciente tendencia a complejizar cada vez más las tecnologías de la comunicación, que hacen justamente que la comunicación sea más pronta, más expedita. Si nosotros recogemos esta idea de que el discurso al final es el determinante de las decisiones políticas fundamentales, lo cual ha dado pie también a esta aparente diseminación del poder que termina tribalizando, que termina decantando el ejercicio político en cuestiones meramente triviales y mayor sentido, como también lo detectaba el propio Moisés Naím en su conocida obra sobre el fin del poder. De tal manera que si conjugamos estos dos aspectos, la importancia de los derechos humanos que no han existido, como lo mismo la democracia, que nada nos asegura que puedan dejar de existir de un momento a otro, con el hecho de que las contiendas políticas, como hemos visto hoy, se resuelven en el fondo, se terminan dirimiendo en el terreno discursivo, es importante el centrar la atención en que se debe de proteger el orden constitucional como este documento que contempla, que consagra el catálogo de los derechos humanos que tienen que ser protegidos a toda costa. De tal manera que, como decía en la conclusión con la que inicié, necesitamos un poder judicial fortalecido que dé pie a una judicialización de la política, no entendida solo como tradicionalmente se ha hecho, es decir, solamente como el decidir en el ámbito judicial o jurisdiccional los diferendos electorales, ni tampoco entenderla solamente como quién va a tener la última palabra en torno a temas sociales fundamentales, quién va a tener la última palabra en torno a la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, en torno al matrimonio, la adopción entre personas del mismo sexo. Eso fue un planteamiento que afortunadamente desde mi perspectiva se decantó a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no de los órganos legislativos. La judicialización a la que me refiero no se limita nada más a la resolución de diferendos o al pronunciamiento sobre cuestiones sociales fundamentales, sino que debe de traducirse en lo que ha tenido bien denominarse un activismo judicial, y que yo denominaría una judicialización extracorte, que exige que los miembros que integran el Poder Judicial, sobre todo de la Federación, porque es justamente a quienes se les encomienda la protección de la Constitución, pero también esto se pudiese hacer extensivo a los órganos judiciales locales, exige pues de los miembros del Poder Judicial una actividad mucho más propositiva, un involucramiento todavía mayor, que sobre todo, y esta es una muy personal postura, una personal contribución que hago sobre el tema, que sobre todo tenga dos implicaciones. Una de ellas, que esta actividad, esta proactividad por parte del Poder Judicial propenda a erradicar esa nula cultura de la legalidad que permea en el grueso de la sociedad y gracias a la cual la demagogia se abre paso con preocupante facilidad. Es penoso que todavía en nuestros días, por ahí hay una encuesta que realizó la propia Cámara de Diputados que data del año 2018, es preocupante que en tiempos recientes todavía las personas sigan creyendo que los derechos humanos son los ombudsman o los ombudsperson, como se les ha tenido bien denominar últimamente, es decir, las instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos, y no esas potestades fundamentales que están reconocidas en la Constitución y en alrededor de 210 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es preocupante cuando se les haya encuestado a las personas, digan así, la Comisión de Derechos Humanos es la que queda en tal calle, en tal ciudad, cuando en realidad pues eso se trata de las instituciones. De tal suerte que una de las aristas que debería acometer la judicatura a través de este activismo judicial es tratar de emprender una dinámica de involucramiento en la construcción de la narrativa social a fin de paliar tanto como sea posible
esta nula cultura de la legalidad. A propósito de la pugna que se suscitó recientemente entre el Ejecutivo y el Judicial a nivel federal, me sorprendía cómo el Poder Judicial de la Federación comenzó a publicar distintos infogramas, distintas publicaciones muy sucintas que dejaban en claro cuál era el rol del Poder Judicial y por qué era importante mantener su independencia. Aquí la pregunta era pues, que por qué no lo hicieron antes y solamente cuando se genera una discusión tan abierta como la que hemos estado viviendo. Pero también el activismo judicial tiene que decantarse hacia el lado de que tiene que interferir en frenar tanto como sea posible a este discurso que se ha convertido en una regla en el presente gobierno, no obstante de que no es una dinámica inédita, sí es vigente y lacerante, que consiste en estar denostando muchas de las veces de manera injustificada, porque lo cierto es que para emitir un juicio en torno a decisiones de naturaleza jurisdiccional, por lo menos uno debe de tener conocimiento del contenido de las actuaciones judiciales. Lo escuchamos en la anterior disertación, como para arribar a la conformación, se dice, de una verdad histórica, yo diría más que nada de una verdad formal. Es importante el acopiar una serie de elementos de convicción que nos permitan reconstruir, tanto como sea posible, pues una verdad que es ex post fáctica, que ya no existe y que es estudiada una vez que la misma ya no existe. De tal manera que este activismo judicial también tiene que sumarse a la conformación del discurso dominante para tratar de frenar tantas veces como sea posible estos comentarios denostativos que en el caso del Ejecutivo Federal literalmente día con día se construyen en aras de no solamente ganarse esa aceptación que garantiza la permanencia en el poder, sino que también tiene este efecto colateral de hacer a un lado y de quitarse de encima a todo aquello o a toda aquella persona que no comulgue con los intereses o con los deseos de la fuerza política dominante. De tal manera que estamos ante una coyuntura, ante un momento histórico bastante interesante. Decían los chinos, ojalá vivas tiempos interesantes. Creo que esa maldición la estamos experimentando en carne propia, de tal manera que desde el punto de vista de los cientistas, a los que he escuchado con bastante atención desde el día de ayer en la primera jornada de este congreso, pero también desde el gremio de los abogados, desde el gremio de los juristas, pues tenemos que estar intercambiando, como en esta ocasión, una serie de ideas, de conclusiones, de investigaciones, en aras de generar esta esfera de libertades y a esta esfera donde existen los contrapesos sin los cuales la democracia prácticamente sería imposible. Y es que, por esto concluyo, el orden constitucional en el fondo representa la voz epocal de una sociedad determinada, de tal manera que esa voz se tiene que respetar no solo por la vigencia del orden constitucional mismo, sino también porque tiene una función racionalizadora del discurso. Y hablo de racional en términos argumentativos y no en términos de verdad, de tal manera que la invitación es esa, a alzar la voz, de poner en el centro de la discusión la gran función que tiene el Poder Judicial, misma que tiene que ser custodiada incluso del propio discurso dominante. Sería todo. Muchas gracias.